9 de la mañana con 23 minutos y abordamos ahora otra temática, otra problemática que afecta realmente a nuestro país porque se presentó el informe Feminicidio en Uruguay, datos que nos ayudan a dimensionar este problema, y para conocer los detalles recibimos a Tamara Zamudio, coordinadora del Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia en el proyecto de Autonomías Colectivas contra Violencia de Género. Tamara, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Buen gracias día. por estar aquí nuevamente. Bueno, ¿qué arrojó este informe? Que bueno, tiene otras características, ¿no? Y sería bueno empezar a conocer un poquito más cómo se elaboró y obviamente los datos que fue arrojando. Bien, exactamente. Comentar que esto surge de un intercambio del proyecto Autonomías Colectivas, que es un proyecto que lleva adelante la ONG El Paso y el Abrojo, con apoyo financiero de la Unión Europea, en conjunto con un proyecto que se llama Feminicidio Uruguay, que es un proyecto que lleva adelante la investigadora Elena Suárez Ball, quien de forma activista, digamos, empezó a partir de 2014 a desarrollar una base de datos sobre los feminicidios en Uruguay a través de las noticias de prensa. Entonces, ella a través de su página feminicidios.net empezó a sistematizar aquellas muertes de mujeres por feminicidios en función de las noticias de prensa, ¿no? Intentando aportar información sobre una situación de la que no tenemos un conocimiento acabado, ¿verdad? Los registros oficiales son, exactamente, son escasos, son fragmentados, y bueno, también tenemos dificultades en relación al concepto mismo, ¿no? O sea, porque por un lado a nivel legal se maneja el femicidio, digamos, que es por la ley 19.538, que se incorpora a nuestro Código Penal, pero que también define que es la muerte de la mujer por su condición de género, es decir, por el odio, menosprecio, desprecio hacia la mujer. Pero después hay otro término que es feminicidio, digamos, le agrega un aní, pero lo que tiene que ver es no solamente, digamos, esta situación, sino que además se dice que es el feminicidio, la muerte de esa mujer es consecuencia de un sistema social, de un sistema patriarcal, de género, y también de una negligencia a nivel comunitario, pero también del Estado, de poder dar una respuesta efectiva y a tiempo, digamos, para que esa mujer no termine siendo asesinada. ¿Y eso, ¿no? es lo que se está detectando en nuestro país? Exacto. La base que desarrolla Elena, que desarrolla el proyecto Feminicidio Uruguay, es una base que trata de sistematizar los feminicidios, entendiendo, digamos, estas muertes en su contexto social y también en la necesidad de respuestas del Estado frente a la violencia basada en género que viven las mujeres cotidianamente. A partir de esa base, que bueno, Elena sistematiza desde 2014, pero que también a través de la ONG Caminos se logra también incorporar 2001. desde el 2001 exactamente todas estas muertes de estas mujeres, es que en ese intercambio definimos poder hacer una síntesis y un análisis de toda esa información que aparte está disponible para todos y todos porque esa base es pública, pero nos parecía importante poder sistematizar o poder analizar algo de la información que allí se colocaba. Entonces, este documento parte de un aporte, ¿sí? Para tratar de rediscutir y debatir no solamente lo que es la construcción de una cifra o de un número, pero también entender que esas cifras no son solo cifras, son mujeres asesinadas en determinados contextos, con determinadas situaciones de riesgo, donde cada una de esas mujeres muertas tiene un contexto y una situación que debemos analizar y a la que debemos dar una respuesta a futuro también. Entonces, desde allí surge esta sistematización. Desde 2001 hasta diciembre de 2022, esta base sistematizó o encontró 615 muertes de mujeres, y algunas características generales que podemos identificar son, bueno, seguimos teniendo, siguen siendo para las mujeres los hogares los lugares más inseguros. 8 de cada 10 de estos feminicidios ocurrieron o fueron generados, digamos, el agresor fue su pareja o expareja o algún vínculo sentimental, digamos, existía con ese agresor. La mitad de ellos son lo que llamamos feminicidios íntimos, pero también la tercera parte son un fenómeno que no se le ha dado quizás tanta atención, que es el feminicidio-suicidio, que es la situación donde, bueno, el agresor mata a la mujer, pero posteriormente se quita la vida. Una tercera parte de los feminicidios identificados en el análisis de datos son feminicidios-suicidios, y es algo en lo que decíamos, digamos, o dice también el estudio, es necesario poder enfocar por las implicancias que tiene y también por las formas en las que se desarrolla, ¿no? La mayoría de estos feminicidios-suicidios y también de los feminicidios íntimos son realizados con armas de fuego, ¿verdad? El 51%
50% de ellos son con armas de fuego, entonces allí hay también una mirada para realizar en relación a la tenencia y el uso de armas de fuego en Uruguay, que es bastante problemático, ¿verdad? Pero bueno, la idea un poco de este informe justamente es eso, ¿no? La idea es poner solo una puesta a punto o poder hacer un abordaje a partir de esos datos. La tercera parte se termina suicidando de esos agresores, más del 50% se realiza con arma de fuego. ¿Qué se empieza a desprender de todos esos datos? ¿Se puede ya empezar a hacer una lectura más amplia? Sí, o sea, justamente la idea es un poco dar información y aportar información a través de esta sistematización de prensa para poder identificar algunos patrones o algunas situaciones sobre las cuales la política pública o también la comunidad podemos hacer foco y tratar de discutir y debatir. Esto que tú decías, mencionaba de las armas del fuego, del feminicidio-suicidio. También, si uno mira a lo largo de los departamentos, si bien la mayoría de los feminicidios en términos numéricos se concentran en Montevideo y Canelones, que es donde vive la mayor parte o una proporción muy importante de la población, en realidad tenemos situaciones mucho más preocupantes en otros departamentos, ¿no? Donde las tasas de feminicidio, es decir, la razón de las mujeres muertas por la cantidad de mujeres que viven en el departamento es mucho más grande. Y allá hay situaciones muy preocupantes en Cerro Largo, en 33, en Artigas. Es decir, si empezamos a observar, digamos, el fenómeno, hay situaciones muy preocupantes y de mucho riesgo en determinados departamentos. Entonces, la idea o la apuesta de esto es aportar información en función a este trabajo que ha hecho durante tantos años el Proyecto Feminicidio Uruguay para, bueno, dar determinadas pautas o características que pueden hacernos pensar dónde centrar el foco para tratar de debatir o por lo menos de dar respuesta a estos feminicidios. Zamudio, justamente hablando del foco, me parece muy interesante también el tema del acceso a la justicia. Sí. La dificultad que implica, todo lo que trae aparejado y la diferencia que puede hacer o no y cómo lo puede vivir una mujer que fue víctima. Obviamente aquella que de repente fue víctima y no directamente se terminó en la muerte, pero que estuvo relacionada a una situación de ese tipo. Sí, en ese sentido comentarles que otro de los trabajos que venimos realizando con el Proyecto Feminicidio Uruguay fue querer acercarnos a los familiares, a las familias víctimas de femicidio, tratar de generar un espacio de encuentro para ver qué podía ocurrir, digamos, en torno a eso, ¿no? Conocerlas, a estas familias, pero también aparte quedan hijos, es toda la familia. Sin duda, es toda la familia. Y toda la familia también entendamos que hay personas allegadas, compañeros o compañeras de trabajo, es decir, una muerte, una mujer asesinada implica la ruptura y el duelo por parte de toda la comunidad. Entonces, allí un poco con este encuentro lo que queríamos era potenciar la posible información o el encuentro, lo que podía generar, digamos, un encuentro de estas familias para tratar de comunicarse. Ahí un poco lo que empezamos a ver en estos encuentros, realizamos 3 instancias, es la necesidad de informar, ¿no? O sea, frente a un feminicidio, que es una situación de mucho dolor, de mucho duelo, las familias se encuentran con falta de información, con procesos burocráticos que muchas veces son engorrosos, que uno no comprende, y en ese sentido es que empezamos a delinear la elaboración de un librillo que se llama Feminicidio, Acceso a la Justicia, está aquí, pero lo pueden obtener también en las distintas redes, tanto de la ONG El Paso como de feminicidios.net, que es la página de Feminicidios Uruguay. Y este librillo, que se encuentra de forma digital, pero también impreso, lo que hace es dar distintos marcos de información sobre el acceso a la justicia y el acceso a procesos reparatorios que se encuentran en los marcos normativos, digamos, de nuestras leyes y de nuestras instituciones. No solamente tiene eso, sino también algunas recomendaciones que surgen de este intercambio de las familias, de cómo hacer frente a este tipo de procesos, ¿no? Es decir, muchas veces las familias no solo se encuentran con falta de información o con falta de conocimiento de cómo atravesar estos espacios o estas instancias, sino también con, bueno, todo un montón de situaciones que tiene que ver con cómo la comunidad toma ese asesinato y muchas veces la violencia que reciben estas familias en las redes sociales o cómo muchas veces los medios de prensa pueden manejar también estas situaciones y eso los involucra y también le genera efectos a la familia. Entonces, la intención con este documento fue un poco informar, por un lado, a la familia sobre los marcos legales y normativos, pero también y sobre todo recomendar desde las propias familias que han atravesado esta experiencia algunas cuestiones que hacen a cómo pasar estos tipos de procesos con la menor revictimización o por lo menos potencia o fuerza posible. Pero hay algo sobre el proceso, porque también se sabe de que a veces hay mujeres o familias que
prefieren ni siquiera pasar por el proceso judicial, no todo el personal está, digamos, capacitado para una situación de tal sensibilidad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Hay información sobre eso? Sí, esto es información sobre cómo es un proceso penal en relación al femicidio, y esto que decía, hay algunas características que también vamos colocando, ¿no? El tener presente que son procesos largos, que muchas veces no necesariamente terminan en una sentencia de femicidio, eso es algo que se está identificando e investigando, las dificultades que existen para tipificar el femicidio. Entonces también, digamos, en este documento se intenta, digamos, dar algunos consejos y algunas consideraciones sobre las dificultades en atravesar ese proceso de justicia y las implicancias que tiene, digamos, ese proceso. Obviamente la familia que es víctima es el centro, digamos, y todas sus decisiones son las que debieran, digamos, respetarse en todo momento, y esto un poco lo ponemos arriba de la mesa en relación al documento, porque hablamos mucho de los derechos y las garantías que tienen que tener las víctimas, que muchas veces no son conocidos y que deben ser respetados en todo el proceso. ¿Uruguay es un país feminicida? Y te lo consulto por los datos, ¿no? 8 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia por su condición de ser mujer únicamente. ¿Qué lectura se hace? ¿Cómo estamos rankeados a nivel regional, pero también mundial? Sí, nosotros colocamos el... Horrible tener que hablar en estos términos, pero en definitiva termina siendo una suerte, ¿no?, de estadística de quiénes somos, cómo actuamos, qué respuestas tenemos del Estado. Sí, y es necesario ponerlo arriba de la mesa. Desde los distintos colectivos feministas hace ya varios años se está instalando esta cuestión de que estamos en una situación de alarma nacional, de emergencia nacional en relación a la violencia basada en género, no solo por las cifras, como vos decías, que tienen que ver con la violencia de género, la violencia doméstica, con las distintas denuncias por violencia sexual o violencia de género que hacen las mujeres año a año, sino por la cifra cada vez más preocupante de muertes de mujeres. El año pasado solo tuvimos 37 feminicidios, 37 mujeres asesinadas por razones o condiciones de género, también 20 intentos de feminicidio, ¿no? Donde podemos ver... Más la violencia vicaria, ¿no? Más la violencia vicaria, 8 niños y niñas asesinados por su padre o expareja, digamos, o expadrastro o padrastro. Entonces, digo, queremos poner arriba de la mesa la situación de emergencia, que es una situación que se viene repitiendo año a año. Estamos teniendo un crecimiento en el número de feminicidios, también un crecimiento en las formas de violencia hacia las mujeres, o sea, en cómo son identificados cuerpos desmembrados, cuerpos torturados, cuerpos descartados. Las formas de violencia hacia las mujeres y hacia los cuerpos de las mujeres están siendo más extremas. Entonces, queremos advertir con la cifra de feminicidio, pero también con todo el contexto, ¿no?, de situación de riesgo de muchas mujeres, que es una situación de mucha preocupación, que es una situación de alarma y de la que debemos generar respuestas rápidas, inmediatas y que puedan medir la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres que van a realizar una denuncia o que tratan de pedir ayuda en sus comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque hablamos del concepto de feminicidio y la falta de respuestas, ¿no? Lo que incorpora ese ni a la palabra femicidio. Sí. ¿El sistema de justicia está preparado? Hoy las comisarías están alertas ante este tipo de situaciones. ¿Hemos mejorado? Antes había que ir a la comisaría especializada en violencia de género, ahora se amplía. Pero las respuestas son las mismas en Montevideo, en el interior, se ajustan los tiempos. Hemos tenido casos de personas que iban a hacer la denuncia, mujeres que iban a hacer la denuncia y fueron asesinadas en ese trayecto. Cuando uno mira hacia, en líneas generales y además también la sociedad, cómo contiene a esa población. ¿Se entiende que hay una situación de alerta? Es una pregunta muy amplia, pero me parece que también sirve para analizar un poco la realidad que vivimos. Sí, y está bueno mencionarlo. En realidad, la primera parte del informe de los datos de feminicidios menciona justamente esto, ¿no? Hay una situación de riesgo de todas las mujeres que sufren y viven violencia basada en género hoy porque no hay un sistema de respuesta acorde, digamos, a esa situación de riesgo. Y en eso hay toda una estructura, ¿verdad? Lo que creemos es que hay una falta de especialización en muchos ámbitos de la justicia, que no miden quizás adecuadamente la situación de riesgo en la que se encuentran o no tienen la capacidad por los propios recursos de estas instituciones de hacer un seguimiento o de poder dar una respuesta efectiva cuando se va a hacer o realizar una denuncia, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Después, por otra parte, la respuesta a nivel de las políticas públicas tampoco logra dar cuenta, ¿no? O sea, tenemos un número insuficiente de casas para atender o para recoger, digamos, a mujeres víctimas
víctimas de violencia con hijos e hijas. Tenemos servicios que se encuentran desbordados y por lo tanto les es difícil a veces hacer un seguimiento, digamos, o un seguimiento adecuado y acorde cuando se está acompañando a una mujer. Y como tú decías, tenemos un sistema de justicia que no solo está desbordado, sino que a veces tiene dificultades para poder tener una perspectiva de género, ¿no?, a la hora de accionar y por lo tanto de pensar y centrar, digamos, su preocupación en torno a la situación de riesgo en que se pueden encontrar las mujeres. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como vecinos, al ver una situación de violencia? Me tocó hace muy pocos días vivir una cerca de mi casa de madrugada y realmente me llamó mucho la atención ver que nadie salía a la calle a ayudar. Es verdad, es riesgoso, de repente sí, pero uno dice, bueno, pero en el caso que me tocó vivir había niños, para mí 3 niños. Llamé inmediatamente al 911, tengo que decirle, rapidísimo llegaron 2 móviles y se pudo, pero veía los vecinos dentro de las casas que los veías y yo pensaba, no los culpo tampoco, el miedo, la posibilidad de que quizá haya un arma, no es culpa ni es reclamo, pero es qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos cara a cara con una situación de violencia que incluye una mujer, 2 en este caso, y en este caso 3 niños chiquitos? Sí, eso, tomar en consideración que las infancias y las adolescencias están que se encuentran en el medio del problema y son víctimas de violencia. Exacto. De la misma forma, ¿no? O sea, que esas mujeres están atravesando una situación de violencia y son víctimas de esa violencia también. Es importante acudir a los recursos institucionales, por más que esto que digamos haya dificultades por la situación de recursos muchas veces para poder hacer un acompañamiento. Pero bueno, es importante poder acudir a las instituciones, pero también es importante como comunidad, esto que tú decías, entender que son situaciones de riesgo de vida para esa familia y que es importante intervenir siempre pensando y considerando en proteger determinados momentos, ¿no? O sea, ver cuándo efectivamente acompañar, de qué forma, ver qué pasa después, porque muchas veces esto que decimos puede ser que termine en alguna denuncia o en algún reconocimiento de la institución, de alguna institución, de que existe una situación de violencia, pero eso no necesariamente significa que vaya a haber un seguimiento, claro, o un acompañamiento. Entonces, para esa mujer, para esos niños y niñas, es muy importante el apoyo que le pueden dar los vecinos, las vecinas, la comunidad a su alrededor, tratando de, bueno, estar a disposición siempre que esa mujer precise acompañarla y sobre todo acercarse, ¿no? O sea, muchas veces son procesos largos, son difíciles para que la mujer pueda hacer una denuncia, para que pueda querer salir, digamos, de esa situación o darse cuenta de la situación de violencia que vive, y entonces creo que es muy importante poder estar abiertos a escuchar, a acompañar a esa mujer y también a visibilizar esa situación frente a la comunidad, alertando que esa es una situación realmente de preocupación. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que todos y todas tomemos conciencia y también eso, ¿no? O sea, poder seguir presionando o acudiendo a las instituciones, ¿no? Porque la respuesta del Estado tiene que estar y tiene que ser efectiva. ¿Dónde se consigue el librillo? El librillo es posible encontrarlo en todas las páginas web, tanto de autonomiascolectivas.org.uy como también la página web del Paso, del Abrojo y de feminicidios.net. También están las redes sociales de nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos acompañó en esta mañana también Tamara Zamudio, coordinadora del Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia en el proyecto Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género.